Déjame ya, durmiendo, velando, no tienes por qué meterte en lo mío. Yo hago con el cuerpo lo que me parece. Es solo interés por ti. Interés o inquisición. ¿No estabas cosiendo? Pues sigue. Quisiera ser invisible para pasar por las habitaciones de esta casa sin que me preguntaras dónde voy. Bernardo nos llama, está el hombre de los encajes. ¡No me mires más! Si quieres te daré mis ojos que son frescos y mis espaldas para que te compongan la prueba que tienes, pero vuelve la cabeza cuando yo pase. Que es tu hermana y además la que más te quiere. Me sigue a todos lados, no me deja respirar y siempre, qué lástima de cara, qué lástima de cuerpo, que no voy a ser para nadie, y eso no, mi cuerpo será para quien yo quiera. ¿De Pepe el Romano no es eso? ¿Qué dices? ¡Lo que digo! ¡Calla! ¡Mata esos pensamientos! ¿Qué sabes tú? ¿Crees que no me he fijado? ¿A dónde vas por las noches cuando te levantas? Eso, no pues ciega debes estar. Con la cabeza y las manos llenas de ojos cuando se trata de lo que se trata. Por más que pienso, no sé lo que te propones. ¿Por qué te pusiste casi desnuda, con la luz encendida y la ventana abierta al pasar Pepe el segundo día que fue a ver a tu hermana? Eso no es verdad. ¡Ay, no seas como los míos chicos! Deja en paz a tu hermana. Y si Pepe te gusta, te aguantas. Y además, ¿quién dice que no te puedes casar con él? Tu hermana es una enferma. Esa no resiste el primer parto. Es estrecha de cintura, vieja. Con mi experiencia te digo que se morirá. Y entonces, Pepe hará lo que hacen todos los viudos de esta tierra. Casarse con la más joven, la más hermosa. Y esa serás tú. Alimenta esa esperanza, olvídalo. Lo que quieras. Pero no vayas contra la ley de Dios. Pues calla. No voy a callar. Métete en tus cosas, oledora, pérfida. ¡Sombra tuya de ser! En vez de limpiar la casa y acostarte para tragarse a tus muertos, buscas asuntos de hombres y mujeres como una vieja marrana para bucear en ellos. ¡Velo! Para que al pasar las personas no escupan por esta puerta. Pues que yo tan grande te entrada de pronto por mi hermana. No tengo en ella ninguna. Pero quiero vivir en casa decente. No me quiero manchar de vieja. Es inútil tu consejo, ya es tarde. Por encima de ti que eres una criada y por encima de mi madre saltaría para apagarme este fuego levantado por piernas y boca. ¿Qué puedes decir de mí? ¿Que me encierro en mi cuarto y no abro la puerta? ¿Que no duermo? Soy más lista que tú. Mira, a ver si puedes agarrar la liebre con tus manos. No me desafíes, Adela. ¡No me desafíes! ¡Traga! Yo puedo dar voces, encender luces y hacer que toquen las campanas. Pues haré 4.000 bengalas amarillas y polas en las puertas del corral. Nadie podrá evitar que suceda lo que tenga que suceder. ¿Tanto te gusta ese hombre? ¡Tanto! Mirando sus ojos parece que bebo sangre lentamente. Yo no te puedo oír más. Pues me oirás. Te he tenido miedo, pero ahora soy más fuerte que tú. Siempre discutiendo. Se empeña que con el calor que hace, traerle no sé qué de la tienda. ¿Me compraste el bote de esencia que te pedí? Sí, el más caro. Y también los polvos. En la mesa de té los he puesto. Muy bien. Y chitón. Lo veremos. Adela, ¿has visto los encajes? Son preciosos. ¿Y estos? Estos son para una camisa. ¿Se necesita buen humor? No necesito lucir mal de nadie. Nadie la ve aún en camisa. A veces. Es uno de los pocos usos que me queda. Si fuera rica tendría la ropa interior de Holanda. Estos encajes son preciosos para gorros de niño, para mantehuelos de cristiano. Yo no los pude usar en los míos. A ver si ahora Angustia los usa en los suyos. Como le dé por tener crías, vais a estar cosiendo mañana y tarde. No, no.